la parte medial, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la parte medial, tengo húmero en la parte proximal y cúbito en la parte distal, ¿no? Perdón, me olvidé ponerme el papel. Bien, entonces, si ustedes ven acá, yo les voy a mostrar los rebordes óseos. Este es un codo izquierdo, ¿sí? En la parte anterior, borde longitudinal y medial. Fíjense, acá hay una fosa. ¿Cómo se llama esta fosa? Cubital. Coronoidea. Muy bien, fosa coronoidea. Fosa coronoidea. Húmero. Y acá estaría el cúbito. Quiero que se fijen en esta imagen hipoecogénica que borra al paquete graso. ¿Lo ven? Ustedes deberían ver aquí, deberían poder observar una imagen hiperecogénica que está ubicada en la fosa coronoidea, pero no. Ven una imagen hipoecogénica en su interior. Esto es derrame sinovial visto en este lado, ¿sí? Esta misma imagen, si nosotros le aplicamos Power Doppler, fíjense cómo capta, ¿sí? La señal es positiva, ¿sí? Y acá, a nivel de la trompa humeral, fíjense cómo se confirma la imagen, cómo se observa este derrame sinovial. Estas tres imágenes corresponden a un mismo paciente, ¿sí? Pero acá, otro paciente, otra imagen longitudinal, ¿sí? Del codo a nivel anterior, del lado lateral. Este es el lado medial, este es el lado lateral. Quiero que se fijen cómo la fosa radial ha sido ocupada por una imagen anecoica, por un material anecogénico que podría corresponder a derrame sinovial, ¿sí? Estas son imágenes de derrame sinovial vistas en eje longitudinal y acá más en un eje transversal. Doctora, en esa anterior imagen sería solo líquido. ¿Cómo Sí, podemos, acá sí. Fíjense que ¿cómo podemos diferenciar que sea líquido y que sea mixto. materia? Bien. La imagen, cuando es líquido, lo van a ver siempre anecoico, de negro, anecoico. Cuando es mixto, van a poder ver imágenes hiperecogénicas, ¿sí? Que contrastan con una imagen anecoica. Y esas imágenes hiperecogénicas van a ser irregulares, dispuestas en varios sitios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay proliferación sinovial. Esa imagen mixta corresponde a proliferación sinovial, a esos sinoviocitos que están inflamados, que están proliferando y que han generado más un tejido inflamatorio. Acá eso no se ve, ¿sí? Pero acá podría ser. O lo mismo, si fuera sangre, recuerden que la sangre no es solo líquido, ¿no? Hay detritus celulares también, entonces eso se ve hiperecogénico. Por eso la sangre en ecografía no se ve francamente anecoica, ¿no? Y el Power Doppler ayuda muchísimo. Esa es la El Doppler marcaría, si fuera sangre, marcaría el cuadro. Marcaría, sí. Sobre todo si es un cuadro hiperagudo o agudo. Sí, siempre. Pero el material purulento, por ejemplo, ¿no? También podría haber, sí, hay inflamación marcarísima. Doctora, ¿puede seguir usando acá el término de gris cuando es mixto o no? En este caso no. No, cuando hablamos de material articular, los términos para que ustedes se ubiquen, para que no se confundan, se los voy a escribir acá. Recuerden que en una articulación nosotros tenemos un espacio, ¿no? Tenemos una superficie ósea de un lado, una superficie otra del otro. Aquí está la membrana, bueno, el cartílago articular, ¿no? Membrana sinovial recubriendo a toda la articulación y cápsula articular recubriendo a toda la articulación. Cuando nosotros encontramos una distensión, que es el primer término que quiero que recuerden, distensión de la cápsula articular, esa sería una buena forma de describir un hallazgo. ¿Por qué? Porque eso es fácil de ver, no me lo estoy inventando, ¿sí? Ustedes recuerden que por encima de la articulación nosotros tenemos a la cápsula, ¿verdad? Cápsula articular. ¿La ven distendida o no? Sí, porque de otra forma esto tendría que estar plano acá verse el paquete graso y el reborde óseo. Pero acá hay una distensión de la cápsula articular. Esta distensión de la cápsula articular es a expensas de un derrame sinovial
franco, es decir, es a expensas de un derrame sinovial de líquido, de una imagen anecoica simple, o es a expensas de proliferación sinovial. ¿Sí? Entonces, recuerden que ustedes pueden describir esto en su informe como distensión de la cápsula articular a expensas de imagen anecoica, ¿sí?, que podría corresponder a derrame articular. ¿Por qué no puedo decir derrame articular? Porque yo tendría que meter una aguja, sacar el líquido, llevarlo a un laboratorio. Entonces tendría que ver ahí que realmente es solo líquido, que no hay células. Entonces podría corresponder. Recuerden que ustedes en su imagen solo pueden informar lo que ven, ¿no? Lo que ven. Acá ven la distensión de la cápsula, sí la ven. Porque yo veo la cápsula, veo que está extendida y veo que está esa distensión a expensas de esta imagen anecoica que podría corresponder a un derrame sinovial. Pero también podría corresponder a proliferación sinovial. Es decir, hay imágenes hiperecogénicas de su interior y que además tienen power Doppler positivo, o a una imagen mixta. ¿Cuándo es una imagen mixta? Cuando yo veo derrame sinovial y cuando veo proliferación sinovial. ¿Sí? ¿Cuál es más común, doctor? Depende de la causa. Depende de la causa. Si ustedes ven pacientes con patología articular crónica, lo más probable es que sea mixta. ¿Sí? Si ustedes ven algo hiperagudo, lo más probable es que se vea así. Depende mucho del tiempo de evolución. ¿Sí? No, eso depende del paciente. Yo, por ejemplo, pero lo mío está sesgado. O sea, mis pacientes son todos crónicos, articulares, entonces lo que yo más veo es esta. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que venga un paciente con hombro doloroso, con una tenosinovitis y vea solo líquido, porque hace 4 días tuvo un problema traumático y veo solo derrame sinovial franco. ¿Sí? Entonces, vean esto. Esto es lo que me gustaría que se relacionen describiendo lo que ven. ¿Sí? Entonces, distensión de la cápsula articular a expensas de este contenido. ¿Sí? Y cuando quieran informar sinovitis, para informar sinovitis, sí tenemos que usar el power Doppler. ¿Sí? La sinovitis es la presencia de derrame sinovial más proliferación sinovial y power Doppler positivo. ¿Sí? La sinovitis representa un fenómeno inflamatorio agudo. Entonces, imágenes de derrame sinovial a nivel del codo anterior, visto en todos los ejes, en el eje transversal y en el eje longitudinal. Pero veamos la tendinopatía extensora, que les dije que era lo más frecuente. ¿Sí? Doctora, me duele el codo. ¿Y dónde le duele el codo? Aquí me duele. Y el paciente se lo señala así. Se lo señala con la punta de un dedo. A mí me duele aquí. Es más, yo me toco y me duele. Ustedes van, lo examinan y me duele. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, la inserción del tendón común de los extensores es bien superficial. Es bien, por eso está presto a mucha patología, porque es superficial, entonces a cualquier golpe o maniobras repetitivas. Recuerden que el movimiento de extensión de muñeca y mano que activa los músculos genera inflamación del tendón. Es el típico codo de tenista, ¿sí? La diferencia es que los tenistas profesionales no tienen este problema. ¿Por qué? Porque se entrenan bien. El problema es con los pacientes que no se entrenan, ¿sí? Que ya tienen una edad considerable, ese tendón está alterado, entonces con un cambio mínimo en sus actividades se inflama. ¿Sí? Doctora, por si acaso, ¿cuál sería la edad considerable para decir eso? Por encima de los 40 años, ya le digo que los tendones en general ya están un poco degenerados. ¿Sí? Ni hablar, entre los 50 y los 70 años, esto es muy frecuente, cualquier patología de hombro. Es que recuerden que esto al final es movimiento. También lo van a ver mucho en amas de casa. Y muchas trabajadoras del hogar o gente que trabaja en limpieza, que hace este movimiento, por algún motivo se inflama el tendón. ¿Sí? Entonces, tendinopatía extensora. ¿Qué es lo que voy a ver yo? Lo primero, quiero que
que se fijen, identifiquemos este hueso. ¿Cómo se llama esto? Si estoy a nivel lateral. ¿Cómo se llama? Epicóndilo. Epicóndilo. Este es el epicóndilo. Si estoy a nivel lateral, ¿cómo se llama este hueso, este reborde óseo? Radio. Este es el epicóndilo, este es el radio, este es la interlínea articular y acá se inserta el tendón común de los extensores, fíjense, ¿sí? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué les llama la atención de esta zona? ¿Qué teníamos que ver? En la primera clase yo les dije, cuando ustedes estén evaluando el tendón, tienen que ver primero Ecogenicidad. la ecogenicidad. El patrón. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es la ecogenicidad de un tendón? No se ve negro. Después, El patrón. Fibrilar. ¿cómo es el patrón? Es fibrilar, ecogénico, líneas paralelas. ¿Y qué más? Espesor. Espesor o grosor. Está aumentado, está disminuido. ¿Qué más? Bueno, recuerden que la alteración de la ecogenicidad puede ser focal o puede ser difusa. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener un tendón que difusamente está hipoecogénico o puedo tener zonas hipoecogénicas limitadas, ¿no? Eso, ¿por qué importa eso? Porque quizá esto es frente a un desgarro, o sea, no es lo mismo. Vean, ¿qué identifican ustedes en este tendón? ¿Cómo está la ecogenicidad? Bien, ¿cómo llamo a eso? ¿Cómo le digo yo a eso? Hipoecogénico. Bien, entonces, si lo tendría que describir, ustedes tendrían que poner, se observa. Tendón común de los extensores, hipoecogénico de forma difusa, ¿sí? Hipoecogénico. ¿Será que está engrosado? No parece, ¿no? No ¿Eso parece. tiene una medida o es? No hay medida. No, es comparando con Comparar con el contralateral. fácil, sí. No hay medida. Y el patrón fibrilar, ¿está conservado? No. Sepan algo. Si la ecogenicidad está alterada, el patrón está alterado. Si es un tendón hipoecogénico inflamado, ha perdido su patrón fibrilar normal. Es redundante, sí, un poco, pero si lo quieren poner, pónganlo porque está bien, porque significa que ustedes saben lo que está bien. Entonces, se observa tendón común de los extensores, hipoecogénico o con alteración de la ecogenicidad de forma difusa, con pérdida del patrón fibrilar normal, ¿sí? Del grosor conservado. Y además, le voy a poner Power Doppler, ¿sí? Power Doppler positivo, Power Doppler negativo, ¿sí? Bien, así voy a informar el tendón. Pero ¿qué más tenía que informar yo además del tendón? ¿Qué estaba debajo del tendón? ¿Se acuerdan? ¿Qué estructura anatómica estaba debajo del tendón? Un ligamento colateral, lateral en este caso. El ligamento colateral lateral que está aquí se une con el ligamento anular, ¿sí? Parece también alterado porque no se distingue fácilmente de todo el tendón. Fíjense, esta es la misma imagen, cómo se observa el Power Doppler. ¿Sí? Otra imagen. Estos dos recortes son del mismo paciente. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? Doctor, usted me va a ayudar. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven? Cuénteme lo que ven. ¿Cómo describiría este tendón? Tendón hipoecóico, Ya. distendido, Engrosado, si quieren. Ya. O de espesor aumentado, también podría decirlo. Con. Power Doppler positivo. Bien. Entonces, no se olviden esto, por favor. No se olviden esto, porque si ustedes siguen estas cuatro cosas, ya está. Tienen un informe que es de un médico que hizo la maestría donde tenía que hacerlo. Doctora, una pregunta. Si está alterada la ecogenicidad, va a estar alterado el patrón, pero el espesor no No siempre. siempre,
No y siempre. el Doppler también no No sirve. siempre. Pero sí, si hay ecogenicidad alterada, el patrón Sí. está alterado. Sí. Esto es una condición sine qua non. Si ustedes ven que está hipoecogénico, ha perdido el patrón filial normal. Miren, acá. ¿Está hipoecogénico? Sí. Ven esta imagen hipoecóica acá. ¿No será un desgarro? ¿Lo ven? No es lo mismo una imagen difusa que una imagen más focal. Si ustedes ven una imagen hipoecogénica o anecoica focal redondeada, sospechen de un desgarro. ¿Sí? Sospechen de un desgarro. ¿Qué signos indirectos yo podría buscar de un desgarro? Que haya una irregularidad de la cortical ósea, ¿no? Podría ser. Que tenga power Doppler a este nivel, ¿sí? Miren, fíjense cómo acá el power Doppler que es positivo, fíjense cómo capta justo en toda esta zona. Entonces, no podríamos acá negar el hecho de un posible desgarro insercional, ¿no? ¿Y en la clínica? Siempre, el Doppler entonces siempre tiene que dar negativo. No. El Doppler puede dar o positivo o negativo. Pero digo cuando es sano, tiene que ser negativo. Ah, sí. Un tendón normal y sano no tiene por qué tener hipervascularización, salvo que me ha pasado de que sea un paciente atleta que esté en fase de entrenamiento, que ese tendón esté hipertrofiado y que haya hecho ejercicio hace una hora. ¿Sí? Bueno, podría ser. Pero en general es bilateral, porque trabajan siempre Ambos. los dos miembros, ¿no? Entonces, pero si no, un tendón no tiene por qué tener. El power Doppler significa hipervascularización, neovascularización. Eso es anormal. Por ejemplo, si este paciente llega al consultorio, Sí. yo al momento que le estoy haciendo la ecografía, clínicamente le pregunto, va a tener dolor, Va a tener dolor. pero lo puedo ver quizá, como veo ahí alteración, lo puedo ver también. No a este nivel, ¿por qué? Porque usted a este nivel está evaluando un tendón común de los músculos extensores de la muñeca y mano. ¿Sí? Si usted quisiera ver una alteración a este nivel, tendría que verse el músculo o roto o algo. No es como el bíceps, que cuando el bíceps se rompe hay el signo de Popeye, ¿no? Hay aquí como una masa redondeada, que es el músculo que se ha ido hacia proximal. Pero no a este nivel, ¿sí? Además, si se desgarró un poco este tendón, no es que significa que todos los músculos que conforman ese tendón están retraídos. Recuerde que son varios músculos, no es uno solo. Entonces, difícilmente usted va a ver patología a este nivel. Sí puede tener dolor referido, no solo en el codo, sino en todo el miembro superior, eso sí, pero dolor. Pero usted ve cambios, digamos, estructurales en el Edema, no. Doctora, este desgaste es sinónimo de la discontinuidad que habíamos anotado entre las características de los tendones. Sí, es esto. Una alteración focal de la ecogenicidad podría ser un desgaste. Sí. Por eso es importante distinguir que sea difuso, y esto porque solo sea edema, o que sea focal con un desgarro. Y el desgarro, recuerden que puede ser parcialmente, ¿no? A este nivel, la verdad, no es muy frecuente que haya un desgarro completo. ¿Por qué? Porque son muchos grupos musculares que están trabajando, ¿no? Un solo tendón grueso, bien grueso, es un tendón grueso. Bien, tendinopatía extensora. Otra imagen, mismo paciente, estos dos. Fíjense el epicóndilo lateral, como se ve de bien. Quiero que vean la alteración insercional a este nivel. ¿Sí? Fíjense cómo hay imágenes anemoicas, ecogénicas o alteraciones focales de la ecogenicidad. ¿Sí? Incluso acá podríamos decir, yo no sé si sangró, porque recuerden que todo desgarro sangró. Y si yo lo encuentro en su estadio evolutivo inicial, puedo ver el sangrado a este nivel. ¿Y cómo se ve? Se ve así, con imágenes mixtas, ¿sí? Y con mucho power Doppler, ¿sí? Tendinopatía extensora, más ejemplos. Quiero que se concentren acá y que me digan las diferencias que encuentran.
está la ecogenicidad aquí? Compárenlo con este lado. Comparen. Ese está aumentando. Yo no veo que esté hipoecogénico. ¿Ustedes lo ven realmente? ¿Ven esto más hipoecogénico que esto? No. Puede ser que hayan áreas hipoecogénicas. Sí, en eso estoy de acuerdo. Puede que sea que haya una alteración focal de la ecogenicidad. ¿Sí? ¿No les llama la atención que todo está borroso? ¿No? Que se ha perdido el patrón fibrilar. Entonces, a lo que me refería hace rato es que toda alteración de la ecogenicidad siempre se acompaña de una pérdida del patrón fibrilar. Si bien sea por un desgarro o sea por inflamación del tendón, el patrón fibrilar está ausente. ¿Sí? Acá se ve bien, yo no sé si lo ven bien. ¿Sí? Y acá no. ¿Sí? Bien. Acá, ¿qué les llama la atención de estas dos imágenes que son del mismo paciente? Que la parte está Imágenes anecoicas. Ajá. Bien. ¿Cómo describiríamos esto entonces? Como una alteración focal de la ecogenicidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Porque es focal. Que podría corresponder con una ruptura parcial. ¿Sí? Les había hablado no solo del tendón, sino del ligamento. Ustedes tienen la obligación de observar dos estructuras en el epicóndilo lateral medial. Primero, el ligamento común de los músculos extensores o flexores, según donde estén, y segundo, el complejo ligamentar. Acá, lo que vamos a observar es un compromiso ligamentar. El tendón está bien, pero el ligamento no está bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sé que es el ligamento y no el tendón? Porque recuerden que el ligamento es más profundo, el tendón es más superficial. Ahora, ¿eso quiere decir que el tendón esté sano? No. Evidentemente no, porque están todos en la misma zona y algo pasó con ese codo que inflamó al tendón, pero también quizá desgarró al ligamento. ¿Sí? Si ustedes ven en una imagen una alteración de la ecogenicidad focal a este nivel que compromete el ligamento colateral lateral en su sitio de unión en el epicóndilo, ¿sí? Y el tendón hipoecogénico, acá, más superior. ¿Ven este ligamento? Este es el ligamento anular, se lo ve bien. El ligamento debería verse también hiperecogénico, así. Esto no se ve así. Si le pongo power Doppler, capta a nivel de los extensores. O sea, a lo que me refiero es que no van a encontrar patologías separadas, es raro eso, porque están muy juntos, es casi como una sola estructura que se inserta en el epicóndilo, entonces uno compromete al otro, ¿sí? Entonces, en general van a ver que si el ligamento está acá, digamos, desgarrado, van a ver patologías del tendón también. ¿Qué pasa con el codo medial? Codo de golfista, ¿sí? El problema está a nivel medial por una tendinopatía, por una inflamación del tendón común de los flexores. ¿Sí? Recuerden esta imagen que ya la vimos, esta es una imagen normal. Quiero que vean que se ve diferente el tendón porque es más voluminoso. Fíjense cómo la unión miotendinosa está más cerca de la parte ósea. ¿Sí? Fíjense cómo está acá el ligamento colateral medial. Ven esta imagen lineal, bueno, si la continúan, todo eso es el ligamento colateral medial y este es el tendón. Patología. Esta es una tendinopatía insercional. Fíjense, estas imágenes hiperecogénicas son entesófitos, es decir, esto se inflamó tanto que al final lo que generó es calcificación de la inserción a nivel tendinoso. Donde se insertó el tendón, se inflamó tanto que al final se calcificó. Entesófitos. Otra imagen patológica, fíjense esta imagen, esta pérdida focal de la ecogenicidad de este nivel, ¿sí? Y todo el patrón fibrilar ausente. Fíjense este nivel, no solo se encuentra esto que es simple, también se pueden encontrar imágenes hiperecogénicas que son calcificaciones en el interior, y como sé, porque tienen sobras
cuerpos libres también. Y quiero que se fijen acá la irregularidad de la cortical ósea. Recuerden que si están pensando en un desgarro, deben buscar irregularidades en la cortical ósea, porque algo desgarró ese tendón. Y posiblemente ese algo sea que esa superficie cortical estaba irregular, ¿sí? Sea por erosiones o porque tuvo una microfractura con una abulsión, ¿sí? Esto predispone a un desgarro. Bien. Otra imagen de compromiso ligamentario, ¿sí? Acá tenemos la inserción de ligamento colateral radial, es decir, acá en el a nivel lateral del epicóndilo. Fíjense toda esta imagen anecoica irregular en el sitio de inserción. Codo posterior. Les recuerdo que en el codo posterior teníamos el olecrano, ¿sí? El olecrano. Fíjense estas imágenes también hiperecogénicas, que son entesocitos por calcificación del sitio de inserción del tríceps. Fíjense estas imágenes también de calcificación con sonroacústica posterior. Esto es frecuente en tendones y en músculos grandes, voluminosos, que al final no se rompen, pero después de que se inflaman, degeneran en calcificaciones. Quiero que comparen esto. ¿Sí? Acá recuerden que tenemos a la fosa olecraniana. La fosa olecraniana está ocupada por dos materiales distintos. Acá hay una imagen anecoica, casi en su totalidad, ¿sí? Y acá hay una imagen, podría decir hiperecogénica un poco, ¿no? Bueno, comparando con qué, depende con qué. Hoy es ecogénica, pero no es anecoica. Esto corresponde a sangre en este paciente en particular, ¿sí? Ahí deberíamos ver grasa, ¿no? ¿Cómo? Ahí deberíamos ver grasa. Acá hay un paquete graso. En la fosa olecraniana hay un paquete graso. Pero nunca debería verse líquido ni ningún otro material, ¿no? Fíjense los cuerpos libres dentro de la fosa, ¿sí? Cuerpos libres que no son calcificaciones. ¿Por qué? No tienen su calcificación posterior, ¿sí? Entonces quizá este paciente en algún momento tuvo alguna infección y esa infección al final o tiene una hidroxiapatita, una enfermedad metabólica de algún tipo que generó cuerpos libres en el interior de la fosa olecraniana o del receso articular posterior. Bursitis. Les hablé de la bursa olecraniana, les dije que era bien superficial, que casi estaba debajo de la piel. Nuestro objetivo es evitar que haya roces y que haya patología a nivel del tendón del tríceps, ¿sí? Esta es una bursa normal, esta es una bursa inflamada. La verdad que cuando hay una bursitis olecraniana es muy evidente porque es muy superficial. Lo van a ver sobre todo en pacientes con gota, ¿sí? Muchos pacientes con tofos. Esos tofos se ubican en la bursa olecraniana y lo van a ver así, ¿sí? Esto, miren, esto es depósito de ácido úrico. Fíjense cómo capta la señal por el grado de inflamación. Esto no es sangre, esto no es pus, esto es ácido úrico con vaga proceso inflamatorio, ¿sí? O a veces pueden ver, bueno, no necesariamente una enfermedad metabólica, sino algo traumático, ¿sí? Recuerden que tiene mucho dolor localizado, que bueno, la distensión se ve a simple vista y que traumatismo, infección o alguna enfermedad inflamatoria puede causar bursitis, sobre todo pacientes con gota. Nervio cubital. Les dije que era bastante complejo el nervio cubital, va a ser un desafío para ustedes cuando estemos en la parte práctica. Esta es la posición, una de las posiciones para poder evaluar el nervio cubital. El transductor está en el eje transversal, ¿sí? Sobre la epitropia y el olecrano. El objetivo es poder ver el nervio, ¿sí? El nervio cubital, que está, fíjense que está acá en el cubital, y que está debajo de un retináculo que lo mantiene en su lugar. ¿Ven esta imagen? Ese es el retináculo. Este retináculo, cuando está alterado, cuando está roto por algún motivo, o cuando es lapso, roto sobre todo, deja pasar al nervio cubital hacia posterior. Migra de donde está acá, acá, ¿sí? Migra. ¿Y cómo yo puedo explorar eso? Eso siempre es un movimiento dinámico. Le pido al paciente que flexione y con eso logro si el nervio cubital está
Sí, el retiniano no está roto, que el nervio se luxe, ¿sí? O migre. No es muy frecuente, pero está dentro del programa de codo y lo tenemos que ver. No creo que lo veamos en el paciente, la verdad, pero que sepan que es algo que puede pasar. Incluso en algunos pacientes es normal, no genera ni dolor ni ningún tipo de sintomatología. En otros sí genera síntomas de neuropatía. Esta es la imagen que les decía, fíjense que el nervio cubital puede estar alterado por osteocitos, ¿sí? Estas son imágenes hiperecogénicas que corresponden a un crecimiento óseo que son osteocitos, ¿sí? También enfermedades metabólicas pueden generar patología inflamatoria y generar neuropatía, como es la neuropatía del nervio mediano. El cubital es menos frecuente, pero está descrito. Acá está el nervio cubital, ¿sí? Fíjense que acá también está el nervio cubital, pero acá está en una posición y acá está en otra. Fíjense cómo migró el nervio cubital. Esto pidiéndole al paciente que realice un movimiento de flexión. ¿Por qué? Porque el vertináculo no lo contuvo en su lugar, ¿sí? Incluso de forma más severa, el nervio se va más hacia posterior. Esta es la luxación completa del nervio cubital. Más imágenes patológicas. ¿Dónde creen que estamos ubicados acá? ¿Alguna idea? Si yo acá les ofrezco una imagen así en depresión, digamos, excavada, ¿qué estoy viendo? Una fosa. Bien. ¿Cuál es la fosa más voluminosa de la que vimos hasta ahora? ¿Qué fosa es más voluminosa de todas las que vimos hasta ahora? La fosa del olecrano, la fosa olecraniana. Este es el olecrano, esta es la fosa olecraniana, y acá hay una imagen anecoica interior, ¿sí? Que es un quiste. ¿Sí? No está toda la fosa ocupada por un derrame sinovial. Hay una imagen bien redondeada, de bordes definidos. ¿Sí? Acá hay otra imagen fíjense, a nivel del tendón del tríceps, ¿sí? Pero es una masa, porque no tiene contenido líquido, ¿no? Si bien no es igual, la ecogenicidad no es igual que la del tendón, es una masa más ecogénica que el tendón, pero es una masa no líquida. ¿Sí? Fíjense acá también, fíjense que pueden tener también calcificaciones en su interior, ¿sí? Estos ya son tumores, ¿sí? O sea, el objetivo con esto no es que ustedes sean expertos en identificar tumores, sino sepan que si viene un paciente con dolor en el codo y ustedes ven una imagen que les llama la atención, siempre tienen que describir lo que ven, porque no vaya a ser que tengan un tumor, que no sé si benigno o maligno, que sería lo definirá el anatomopatólogo, pero tienen que ver todas estas cosas. Y sobre todo también a nivel de la bursa, ¿sí? Fíjense muy bien la bursa y fíjense la parte del olecrano. Doctora, ¿no puede volver? En la segunda imagen, en la que dice, ve ahí esa imagen, es que en el músculo. Este es el tendón. Porque yo pensé que si decía músculo, yo me imagino, digamos, en el miometrio, cuando yo veo una alteración, yo digo mioma. Sí. Pero si aquí fuera en el músculo, ¿cómo lo describo? No puede decir mioma. Eso es solo miometrio, ¿no? Solo tendría pero aquí no es músculo. No, porque está bien pegado al hueso. El músculo está un poco más distal. Sí. Y Si esta ven imagen, ahora le voy a mostrar esta que fuera la normal. Miren, esta no se ve también porque está también alterada, pero acá hay unas. Acá, por ejemplo. Esto es tendón, esto es músculo. Si en ese lugar, y Si yo veo acá una imagen anormal, la tengo que describir, ubicada en músculo, pero porque sé que es el músculo, porque hay una diferencia en la ecogenicidad del tendón. lo describo. Pero no puede poner usted mioma, o sea, mioma. Ya, pero claro, no sé, pero digamos, lo describiría así: forma, tamaño, borde, Claro, no puede decir. densidad. Usted tiene que describir el tamaño, el borde, la ubicación, las características, si tiene nombre, si no tiene nombre. Como en cualquier otra zona, usted lo describe. Lo describe. Y en el tendón,
también usted tiene que ver, se observa imagen redondeada, de bordes delimitados, de tanto por tanto, hipo o hiperecogénico o de características mixtas, con power doble positivo ubicado a nivel del tendón de los extensores o ubicado a nivel del tendón del tríceps. Compatible con... Ya no le ponga porque ahí usted tiene, o sea, imagínense, hay leiomyosarcomas, eso ya no puede poner. No, porque no está, aquí no es tan dicotómico como esto, ¿no? Aquí, o sea, las estructuras anatómicas son claras, pero acá el músculo, los tumores del músculo ya son muchos, ya no puede poner compatible con. Solo ponga, si quiere poner tumor de o neoformación o imagen sólida, redondeada, pero no se metan con mioma como tal. Y en esa última que nos mostró, donde decía B, ahí, entonces yo tendría que describir en la B. En la B, acá. Ahí, sí, esa imagen. Si yo veo esa imagen así, yo tendría que describirlo como usted lo está diciendo. Imagen, Se observa imagen, alargada, de sí, borde. ovalada si quiere, ovoides, de bordes bien delimitados, hipoecogénica en relación con las estructuras vecinas, con power Doppler negativo, digamos que le pusieron power Doppler negativo, que altera la estructura normal del tendón o está ubicada a nivel de la inserción del tendón del tríceps en el olecrano, ¿sí? O sea, todo lo que ve a su alrededor, que empuja por ejemplo, los tejidos vecinos como grasa y tejido celular subcutáneo, ¿sí? Porque eso se ve acá, ¿no? Subjetiva T, ¿qué podría ser? Esto es un tumor benigno. Esto es, como está descrito en la literatura, es un tumor benigno. Pero no puede pero compatible con o masa. Tumor de partes blandas. No puede poner otra cosa. Tumor de partes blandas. Tumor de partes blandas. No puede poner usted leiomioma, rhabdomyosarcoma. No, Se no es compatible patología. con tumor de de partes blandas. O tumoración de partes blandas. Puede ser que Pero esa patología en realidad es bienestar, eso es ¿Qué tan común es eso? ubicado ¿Y qué tan común es? no, muy poca. No, es rarísimo. Porque yo me pregunto cómo un tumor. No, es rarísimo. Es rarísimo. Pero puede que les mande, ¿no? Que ya sea un niño que lo están viendo, que el traumatólogo lo está viendo, que quiere ver, pero es que no les está pidiendo a ustedes un diagnóstico biológico. Usted les está pidiendo, exacto, y les está pidiendo que caractericen lo que ven. Eso se llama en tendón, ¿cierto? Esto está a nivel del tendón, pero posiblemente también se ha comprometido el músculo. Para Y si eso, fuera el músculo, ¿cómo lo veríamos? Porque el músculo es el músculo se ve más hipoecogénico. el músculo se ve más hipoecogénico que el tendón. El tendón siempre se ve más hipoecogénico. Claro. Y además está muy cerca del hueso. ¿Por qué pensaría usted que es músculo esto? No, digo, el músculo, como vemos la diversidad, es más casi anicogénico. Generalmente las patologías son más, o bien, No. como el que no. Usted recuerda que el término hipoecogénico está en relación con las estructuras vecinas que está evaluando. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen, en relación a esta imagen, ¿cómo lo describiría? Hipoecogénico, ¿no? Pero si usted describe, por ejemplo, acá hay cartílago hialino, si usted tendría que describir esta imagen con respecto a esto, ¿qué sería? Hiperecogénico. Por tanto, no es que el tendón tiene que dejarse llevar por las estructuras vecinas a su alrededor. ¿Sí? Ese es su parámetro. Entonces, ¿cómo sé que es músculo? Por ejemplo, acá, otra imagen de músculo. Esta que parece ver muy bien. Esta imagen es músculo. Se ve hipoecogénico. ¿Pero por qué? Porque está en relación con la estructura vecina ¿Qué es el tendón? que la acompaña. Que en este caso es el tendón. Esto de acá es músculo. Sí. ¿Sí? Pero yo hablo de las patologías en el músculo. Cuando tenemos patologías en el músculo. Poder encontrar desgarros en el músculo, ¿sí? Pero para eso tiene que venirse a estudiar más el músculo. Y para ver ya músculo, para ver solo esto, ya va a estar viendo toda una imagen de músculo, y si de un desgarro encontrará una imagen
y eso se ve. Un desgarro muscular se ve hipoprogénico en general. Pero para decir hipoprogénico es que yo estoy viendo solamente una foto de ese músculo. ¿Se entiende? Por eso lo digo hipoprogénico. Porque lo estoy comparando con toda la estructura del músculo visto en ese corte ecográfico. Doctora, a ver si ayuda a esto, justamente me dice esas preguntas, cosas por encontrar, ¿no? De quiste, absceso, tumor, cáncer. Entonces aquí tumor tengo entre la descripción, no sé si estará bien, usted me lo dice, masa sólida o mixta, paréntesis, sólida y quiste, contorno irregular, ecogenicidad variable, puede ser hipo, iso o hiper, presencia de calcificaciones y aumento del flujo sanguíneo interno como características fotográficas del tumor. ¿Qué es lo que decía? Por eso puede ser hipo, iso, hiper, sí, porque depende de cómo lo compare. ¿Puede ser o no? Doctora, pero uno está acostumbrado a ver al ecogénico como líquido o sangre, ¿no? Entonces uno me diría el músculo anatómicamente, entonces ¿cómo voy a ver una patología? Uno está en chip, ¿no? Que quiste, que nódulos, masa o Eso, masa. en líneas generales está bien que lo tenga, pero cuando usted esté evaluando una imagen, cuando usted lo describa, lo va a comparar con los tejidos reactivos. Ajá. Y como ahorita tengo yo el ejemplo claro de el tendón, podemos encontrar esa masa, un tumor, ¿no? Pero nosotros podemos poder compartir obviamente, pero no decir que es, porque eso ya es para la anatomía patológica. ¿Cómo describiría usted antes de esto a un tumor? ¿Por qué era para usted un tumor? ¿Hipoecogénico, hiperecogénico o isoecogénico? Según lo que aprendió previamente. Hiperecogénico viendo también. Puede ser los tres. La ubicación. Yo creo que la falla está en que el concepto previo no estaba claro. El concepto es, un tumor puede tener ecogenicidad variable según lo que contenga. Sí, eso es cierto. Entonces, usted lo va a describir cuando lo vea comparando con las estructuras físicas. No se quede con la idea de que el quiste siempre tiene contenido líquido. Sí. Puede ser a veces mixto, porque a veces ese quiste quizás sangró, claro, pero una masa, un nódulo, un tumor, ¿no? Lo tiene que comparar. Si usted tiene un tumor acá, lo verá según como esté acá. Claro. Describimos, por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahí. Ya. Describimos todo y Esta imagen, la a ver. conclusión de eso sería eritropoyesis. Si ustedes ven una imagen, un tendón engrosado, con una alteración de la ecogenicidad de forma difusa, con power number positivo y aumentado de tamaño, como ya se lo dije, estamos frente a una epicondilitis o la tendinopatía del tendón común de los extensores. Está bien decir epicondilitis, está bien decir epicondilitis, porque la epicondilitis es eso, es la inflamación del tendón común, en el caso de la epicondilitis de los flexores, de la epicondilitis de los extensores. Ese sería mi diagnóstico. Ese es el diagnóstico. No puedo ponerle tendinopatía Si quiere, en la descripción puede. en la descripción, pero no en la conclusión. No, yo le pongo la epicondilitis. Porque si le pongo tendinopatía, es como que lo que estaba sospechando se lo confirmo, así. Para eso se lo están pidiendo. Por eso. Sí. Si le pongo tendinopatía, me va a decir, pero si te estoy pidiendo que me digas. Que me confirme. Cuando un médico le manda a usted un informe, le pone una sospecha. No debería ponerle una, debería ponerle 2 o 3. Siempre hay, ¿no? Sí, pero le puede poner diagnóstico sospechoso, tendinopatía, interrogado. Sí, Porque no, siempre que tenemos duda ponemos Le va a interrogado. poner epicondilitis, le va a poner artritis, le va a poner ruptura ligamentaria, le va a poner. Y usted le va a tener que, cuando le describa su imagen, le va a describir. Este paciente tiene una epicondilitis, ¿por qué? Porque tiene el tendón común de los extensores engrosado, de ecogenicidad alterada, con power number positivo. Pero no hay una medida. No. Quiere comparar con el otro. Con la otra. Las acciones que hacen tenemos que hacer al otro Sí, igual. si ustedes ven que hay algo que dudan, que
derecho izquierdo? O- Si a usted solo le pidió derechos, se lo va a poner derechos. Lo comparativo se lo pone usted, para que usted esté segura. Eso no le importa. Solo hay un patrón y un patrón. Ya ha pasado, hay pacientes que dicen, vengo por este. Y usted ve y dice, pero este está peor. Pero ustedes tienen que decidir el otro que construyeron o el Pero código. en el informe, si me piden compro derecho, hago los dos y en el informe coloco el Si derecho. quiere poner derecho, pero si encuentra algo patológico, póngale en observación. Ah, Se realiza estudio comparativo y dinámico. pero en realidad se hace los dos. Sí, siempre. Sí, siempre. Mientras. Es que no, igual no crea, no tarda uno nada. Va a ver que cuando llegue así, está por el traductor y lo pones, verdad, está diferente. Y vuelve a la de sí, está diferente, está diferente. Es algo que ya se van a pasar en niños. No pasa nada. Como todo con Tengo fe. Ténganse fe, ténganse. Sí, tengo fe. Así nos decían cuando empezamos a hacer obstétrico, por ejemplo, Sí. y empezábamos que la cabeza, que la columna, y el profesor decía, van a ver que cuando ya esté así, decir cefálico, longitudinal, derecho, izquierdo, va a ser así. Sí, sí. La Y al práctica. principio lo veíamos todo como, ¿qué es? Y ahora ponemos el traductor, cefálico, dorso, derecho, Claro. podálico, o sea. Es eso. Y además, ¿qué otra cosa va a hacer cuando estemos con el ecógrafo? Van a ver que ahí se les van a ir las dudas, van a estar seguros, porque esto es mucha imaginación, de verdad que hay que cambiar mucho a su creatividad y a su imaginación. Entonces, está muy bien y cuando esté en la parte práctica van a ver que lo van a lograr. Lo único que necesitamos es aprender la anatomía. Sí, la anatomía. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, señores, doctores? Me gusta más hombro. Igual no les quiero dar más.